Determinada la ecuación de Bernoulli y la forma de calcular todos sus términos, vamos a aplicarla al bombeo de fluidos incompresibles. Entonces, en este caso, vamos a suponer una bomba que va a extraer agua de un pozo. La bomba la vamos a poner sobre el pozo, pues a una altura la que sea. De esta bomba, como natural, saldrá una tubería que es la que se introduce en el líquido, en el agua, en este caso. Vamos a suponer un punto 1 al nivel de el agua en el pozo, pero un punto 1 dentro de la tubería, dentro de la conducción. Y un punto A que será la salida de la tubería para la entrada de la bomba, o sea, la misma entrada de la bomba. De tal forma que la sección en el punto 1 y la sección en el punto A son iguales. Si aplicamos la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto A, tendremos que el término cinético se elimina porque las secciones son iguales, por lo tanto las velocidades también. El término de trabajo también se elimina porque la bomba está fuera de este tramo entre 1 y A. El rozamiento, pues estará aquí considerado en unidades de longitud. La energía potencial, pues será esta diferencia de altura en unidades de longitud. Y el término de presiones, de trabajo de flujo, pues estará aquí considerado como la presión a la entrada de la bomba menos la presión que exista en el punto 1 partido por la densidad y por la gravedad. Si el punto 1 tiene la misma altura del nivel del líquido, lo normal es que sea la presión atmosférica, porque habrá un equilibrio hidrostático. Así que despejando la presión en el punto A partido por la densidad y por la gravedad, o sea, manteniendo las unidades de longitud en estos términos, tenemos lo que se define como la carga neta de aspiración. Carga neta de aspiración que para que le funcione la bomba debe ser mayor de 0. Pero aún así, todos los líquidos tienen una presión de vapor. Presión que una vez que el vacío sea suficiente para bajar ese valor de presión, haría que ese líquido pasase a estado gaseoso. Claro, si el líquido pasa a estado gaseoso, la bomba deja de funcionar. Entraría lo que se denomina encavitación, porque en lugar de absorber líquido, lo que está absorbiendo es vapor de ese líquido. Entonces no trabajaría, no impulsaría ese líquido. Entonces, restando a la carga neta de aspiración la presión de vapor del líquido, pues tenemos lo que es la carga neta positiva de aspiración, como la diferencia de presiones entre la entrada de la bomba y la presión de vapor partido por la densidad y por la gravedad, que en términos de longitud, pues esta expresión de aquí. Esto es lo que se denomina carga neta positiva de aspiración, y para que funcione la bomba debe de ser positiva. Si ahora nosotros consideramos que la presión en el punto 1, porque hay equilibrio hidrostático, es la presión atmosférica, y considerando que la presión de vapor suele tener valores muy bajos, pues podemos suponer que la presión atmosférica es muy superior a la presión de vapor, con lo cual podríamos admitir que esta carga neta de aspiración pues se modifica poquito con eliminar la presión de vapor, de tal forma que nos quedaría de esta forma. Se va a suponer también que no hay rozamiento en la tubería, con lo cual la carga neta positiva de aspiración nos quedaría de esta forma, que aplicado al agua pues nos determina que la diferencia de altura entre el punto A y el punto 1 como máximo puede ser de 10,34 metros. ¿Qué significa esto? Que si nosotros ponemos la bomba por encima de 10 metros sobre el nivel del líquido, esta bomba no funcionaría, porque superaría la carga neta positiva de aspiración, dejaría de ser positiva y la bomba no funcionaría, entraría en cavitación, no absorbería líquido, absorbería vapor. Entonces la bomba siempre debe estar por debajo de esta altura con respecto al nivel del líquido. Valores normales son como mucho 3, 4, 5 metros. O sea, siempre la carga neta positiva de aspiración debe ser mayor de 0. Si ahora nosotros aplicásemos la ecuación de Bernoulli entre la entrada y la salida de la bomba, entre el punto A y un punto B que estaría la salida, nosotros podríamos suponer que no hay
término de energía potencial, que la velocidad de entrada y de salida van a ser iguales, con lo cual no habría términos cinéticos. Vamos a suponer que no hay rozamiento dentro de la bomba, con lo cual nos quedaría únicamente que la potencia o el trabajo que realiza esa bomba va a ser igual a la diferencia de presiones entre la salida y la entrada partido por la densidad. Si eso lo multiplicamos por el caudal másico de líquido que se está impulsando, determinamos la potencia de la bomba. Esta es la cantidad de energía que debe suministrar la bomba a ese líquido para que funcione con este caudal. Si ahora esta potencia, que es la potencia teórica, consideramos el rendimiento que tiene la bomba, pues será igual a la potencia real por el rendimiento. O lo que es lo mismo, la potencia real es igual a la potencia teórica partido por el rendimiento. Una bomba no suele tener rendimientos muy altos. Entonces, si nosotros necesitamos que la bomba suministre una cantidad de energía, pues casi prácticamente el consumo que vendría dado por la potencia real o potencia del freno podría incluso hasta duplicarse. Así que aquí tenemos la relación entre la potencia teórica, que se determina a partir del trabajo y por lo tanto a partir de la ecuación de Bernoulli, y la potencia real, donde ya se introduce el término de rendimiento. Aquí tenemos algunos ejemplos de bombas. Hay volumétricas o de desplazamiento positivo, que pueden ser alternativas o rotatorias. Aquí tienen sus características. Las hay bombas centrífugas. Aquí vienen sus características. Las hay especiales como eyectores, bombas tipo mamut, etcétera. Aquí hay una bomba alternativa. Esta sería de émbolo o de pistón. Esta bomba alternativa se denomina así porque solamente impulsa líquido cuando el émbolo se mueve hacia la derecha, con lo cual saldría por esta válvula. Cuando el émbolo se mueve hacia la izquierda, o sea, está en retroceso, se llena de líquido esta cámara, líquido que se vacía cuando el émbolo o el pistón circula hacia la derecha. Aquí hay una bomba también de alternativa, pero que es de diafragma. En este caso, el diafragma retrocede, se llena la cámara y cuando avanza, pues impulsa ese líquido. Estas son bombas de tipo alternativo, pero de desplazamiento positivo. Aquí tenemos otras de desplazamiento positivo, pero en este caso son rotatorias. Aquí una tenemos de lóbulos, aquí de paletas, de engranaje, la bomba peristáltica, el tornillo de Arquímedes, que conforme va girando va subiendo el líquido, y las bombas centrífugas, que yo creo que son las más utilizadas a nivel industrial, donde en una bomba centrífuga se introduce por el eje el líquido en estos álabes circula a alta velocidad. Cuanto más tiempo esté dentro de la bomba, pues mayor velocidad conseguirá y sale por aquí arriba. Entonces, de esta forma es como se consigue impulsar y se consigue incrementar esa energía que tiene el líquido. Si el líquido entra por arriba y sale por el eje, entonces el líquido obliga a circular estos álabes y estaríamos hablando entonces de una turbina. ¿Ventajas e inconvenientes de las bombas centrífugas? Pues bueno, aquí están explicadas, simplemente hay que mirarlas y en la documentación que se entrega pues aparecerá esto. Y algo que es característico de las bombas centrífugas. Toda bomba centrífuga tiene que disponer de este gráfico, o bien en forma de tabla o bien en forma de gráfico. En este gráfico, en función del caudal que suministre la bomba, vendrá dado en unidades de longitud
la carga total que suministra, o sea, la energía que es capaz de suministrar esa bomba, ese líquido, la potencia al freno, que al fin y al cabo la energía que consume de la red eléctrica, y el rendimiento. Si observamos, el rendimiento es ascendente hasta un nivel de aproximadamente 50-60% y a partir de ahí ya no asciende más. Este gráfico es característico de cada bomba y debe de estar suministrado por el fabricante de la bomba. Aquí tenemos un ejemplo de bombas centrífugas para impulsión de agua. Y ahora vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli a la medida de caudales. Los caudales se pueden medir por métodos directos, son los más simples. Nosotros cogemos un vaso o una probeta de volumen conocido, la llenamos de líquido y el tiempo que tarda en llenarse, pues dividimos el volumen por el tiempo y tenemos el caudal. Pero a nivel industrial ese método no es útil. Por lo tanto, vamos a métodos indirectos. Con los métodos indirectos se mide una propiedad física o química que está relacionada con el caudal. Así tenemos métodos calorimétricos, métodos de las mezclas o métodos dinámicos. El método calorimétrico, ¿en qué se basa? Pues en calentar ese líquido, se le da una cantidad de calor conocida, se determina qué contenido calórico tiene en un punto alejado de esa resistencia, qué contenido calórico tiene en un punto ya aguas abajo, alejado también de la resistencia, y por esa diferencia se puede determinar, sabiendo el incremento de calor y lo que se le ha suministrado, cuál es el caudal de circulación. Pero bueno, habría que precisamente modificar el contenido térmico de ese líquido. Está el método de las mezclas, que se basa en algo muy parecido, solamente que aquí lo que se está es mezclando un componente desconocido de ese líquido para analizarlo antes y después de mezclar. Como sabemos qué cantidad de ese componente se está añadiendo, mediante un simple balance de materia se puede determinar cuál es el caudal de circulación, pero en este caso también se ensucia la corriente porque se está añadiendo un elemento extraño. Entonces lo que se suele utilizar más son los métodos dinámicos. Así tenemos los métodos de las velocidades medias, que lo que se usan básicamente son estrechamientos, el método de las velocidades puntuales, como el tubo de Pitot que veremos al final, y luego otros métodos que se basan en la variación de la sección de paso, que es el caso típico del rotámetro. Aquí tenemos dos rotámetros y aquí un esquema de un rotámetro donde se observa este tubo que conforme va ascendiendo su sección es mayor, y aquí un flotador, de tal forma que el agua o el líquido circula por la corona cilíndrica que queda entre el flotador y el tubo. Cuanto más ascienda el flotador, mayor es la sección de esa corona, y de esa forma se puede regular en función de qué altura tenga este flotador, qué caudal es el que está circulando. Nos centramos en los estrechamientos. Así tenemos estrechamientos de bordes rectos, de bordes afilados, tipo boquilla, de bordes curvos, etc. Aquí tenemos un venturímetro, donde, como se observa, aquí hay un cambio de sección más o menos brusco. Aquí se pone un brazo de baja presión para un manómetro, y aquí un vaso de alta presión, y aquí una apertura gradual de las líneas de flujo para alcanzar al final la sección que tenía antes del venturímetro. Centrándonos en el estrechamiento de bordes rectos, aquí tenemos estrechamiento de bordes rectos, se observa cómo las líneas de flujo de este líquido se van cerrando hasta que todo el líquido pasa por el estrechamiento. Esta disminución de sección provoca un incremento de velocidad.
un incremento de energía cinética. Pero ¿a costa de qué se produce ese incremento de energía cinética? Pues a costa de que se produzca un descenso de presión en el fluido. De tal forma que antes de llegar al estrechamiento habrá una zona de alta presión. Aquí lo que se habla es de toma de alta presión. Después del estrechamiento, y muy pegado al estrechamiento, las líneas de flujo aún no se han abierto, la sección se puede suponer igual a la del estrechamiento, y hablaríamos de una toma de baja presión, donde tiene alta velocidad. Y luego pues las líneas de flujo se van abriendo hasta que ocupan toda la sección de esa tubería. Si ahora ponemos los dos brazos de un manómetro diferencial, uno en la toma de alta presión y otro en la toma de baja presión, el manómetro diferencial, que tendrá un líquido, como es natural, líquido manométrico debe cumplir una serie de condiciones, como que sea inmiscible con el líquido que circula, que tenga mayor densidad. Pues entonces, debido a la circulación del líquido, en la toma de alta presión se originará una presión mayor que en la toma de baja presión, con lo cual el líquido en el brazo de alta baja y sube en el brazo de baja presión, determinándose una diferencia de altura en el líquido manométrico que, como es natural, está directamente relacionada con el caudal de circulación. Si ahora supusiéramos dos puntos, uno en la interfase entre el líquido que circula y el líquido manométrico, y otro punto en equilibrio hidrostático en el otro brazo, como están en equilibrio, la presión en ambos puntos será la misma y será igual a todo este conducto de líquido que hay aquí, todo este brazo, más la presión que hay dentro de la tubería. Es igual a la altura de líquido manométrico que hay en este brazo, más la altura de líquido que circula que hay en este, más la presión que hay en este punto encima de la toma manométrica. Como las presiones son iguales, simplemente lo que hay que hacer es despejar, eliminar términos, y nos sale que la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2, suponiendo el punto 2 en el estrechamiento, incremento de P va a ser igual a la diferencia de densidades entre el fluido manométrico y el fluido que circula por la gravedad y por la diferencia de altura que hay entre los dos brazos. Diferencia de altura de fluido manométrico que hay entre los dos brazos. Así se determina la caída de presión, y con esta expresión nosotros podemos determinar ahora, si aplicamos la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, podemos determinar cuál es el caudal de líquido que está circulando. Así que aplicamos esa ecuación entre el punto 1 y el punto 2, o sea, entre el punto 1, que es de la tubería, y el punto 2, que es el estrechamiento. Como es natural, no hay trabajo, no hay término de energía potencial, y suponemos que no hay rozamiento. Despejamos en función de V sub 2, sabemos que el caudal es el mismo, por lo tanto V sub 2 por S sub 2 es igual que V sub 1 por S sub 1, así que se sustituye V sub 1 en función de V sub 2, y llegamos a obtener esta expresión de V sub 2 en función de la caída de presión y de la relación de diámetro. Beta es la relación entre el diámetro del estrechamiento y el diámetro de la tubería. Alfa, pues el parámetro que va en el término cinético, que dependerá del régimen de circulación, sea laminar o sea turbulento. Pero esta ecuación no es totalmente correcta, porque hemos supuesto que no hay rozamiento en el estrechamiento y siempre suele haber algo de pérdida. Por lo tanto, se introduce un término que se va a llamar coeficiente de descarga, que ya sí nos determina cuál es la velocidad real en ese estrechamiento, V sub 2. Entonces, este coeficiente de descarga depende como es natural, del tipo de estrechamiento,
depende en el caso del rotámetro del tipo de flotador, depende de muchas cosas. El estrechamiento que estamos trabajando, el coeficiente de descarga depende de la relación de diámetro, de tal forma que dependiendo de esta relación y del Reynolds en el estrechamiento, determinaremos cuál es el coeficiente de descarga. Pero si observamos toda esta familia de curvas, hasta aproximadamente, esto sería 10.000, 20.000, 30.000, vemos que por encima de 30.000, la familia de curvas se junta en una sola línea horizontal, de tal forma que podemos aceptar que para reinos en el estrechamiento superiores a 30.000, este coeficiente de descarga es constante e igual a 0,605. Con lo cual ya podríamos utilizar esta ecuación, bien con la gráfica, bien con este término constante, para determinar la velocidad real en el estrechamiento. Y finalmente el tubo de Pitot. El tubo de Pitot se utiliza para determinar velocidades puntuales. El tubo de Pitot no es nada más que un tubo que está puesto paralelamente al flujo, a la circulación. Este tubo de Pitot está abierto y tiene un tubo interno que está conectado a un brazo de alta presión, y luego por fuera tiene unos agujeritos, unas tomas para el brazo de baja presión, de tal forma que cuando el líquido circula y llega a chocar contra la entrada de alta presión, toda la velocidad que lleva se transforma en presión, porque por aquí no puede pasar, eso le impide precisamente el fluido manométrico. Entonces toda esa velocidad se transforma en presión. Presión que, como es natural, no se observa en los puntos estos tres, en estas tomas, porque aquí la presión que habrá será normal del fluido que está circulando. De tal forma que si aplicamos la ecuación de Bernoulli entre el punto 2 y el punto 3, punto 3 es igual que el punto 1, pues tendremos que en este punto 2 la velocidad se hace cero, como se ha indicado, se transforma en presión, así que término de energía potencial desaparece, se supone que no hay rozamiento, trabajo no hay y solamente hay que despejar. De tal forma que la velocidad en el punto 3 o la velocidad en el punto 1 es igual a la raíz cuadrada de 2 por la caída de presión partido por la densidad. Caída de presión que nos la da un manómetro diferencial que hay conectado a estos dos brazos, el brazo de alta presión y el brazo de baja presión.